Bueno, pues muy buenas tardes, noches, días, lo ignoro a todos. Siguiendo con las actividades del festival, pues estamos procediendo a grabar, ¿no? A medida que se aproxima la fecha de transmisión. Hoy nos toca con una invitada ecuatoriana, Margarita Borja. Ella nació en Quito en 1983. Además, transcurrió su infancia y adolescencia, donde los Borja, una casita grandota, casi como quinta sin terreno, pero con patio generoso, bajando por la Avenida de los Conquistadores, muy cerquita de la iglesia de Guápulo. Y estudió comunicación y literatura en la Universidad Católica de Ecuador, en Quito, y posteriormente, supongo que cuando llegó en el 2007 a Alemania, pues siguió perfilando su formación y sus inquietudes, estudiando literatura comparada en la Universidad de Leipzig. Allí nació su hija Isabela, posteriormente creo que Alma, en un trayecto mucho más cercano. Y si bien no ha sido una autora prolífica y ha publicado cuestiones de renombre, cuando digo renombre mediático, es decir, que impacten y todos digan, oh, porque hay un montón de presentaciones, porque salen las notas de prensa, porque vive de ello, pero sabemos que eso es brilli brilli, ¿no? Como dicen en la jerga. Y la he querido traer a colación porque en este festival lo que hago es presentar, bajo mi criterio, lo que juzgo de relevante o me une un vínculo de amistad, que también es válido. Porque casi todos estos eventos no se hacen por la objetividad, por la valoración de si vales más o menos, es si eres más o menos amigo que yo. ¿Sí? Eso es lo que funciona. Y Margarita Borja, a pesar de que tengo mis diferencias de pensamiento necesarias con ella, me ha interesado mucho su perfil. Os voy a explicar. Desde hace muchos años ella es columnista de opinión internacional para el diario El Universo. Lo sabemos todo, uno de los más señeros y también uno de los que más me meto en vez de hacer periodismo, pues bueno, pero hay que separar el medio de comunicación de la persona, como todo en la vida, ¿verdad, Margarita? Y ahí está un poco el valor de lo que ella escribe. Varias de sus bueno, una concienzuda selección de columnas de opinión internacional aparecieron publicadas a instancias del diario El Universo en el año 2015, una latina en Alemania, Historia de dos mundos, y la verdad, dividida en 4 estaciones, y posteriormente, pues tiene un ensayo muy bonito, Vivir de los libros, en conjunto con otra serie de autores que también incluyeron su propuesta en una edición muy cuidada, pues a cargo de Karina Sánchez. Además de editora es pues una librera de larguísima tradición en Quito y que conste es la única librería independiente que hay en Quito, en la ciudad, y posiblemente de las más antiguas, una década de trayectoria en el país, librería Tolstoy. Que por cierto, un año en que fue invitada a la Feria del Libro, pues allí tuvimos a Zurita, el tan famoso y aclamado poeta chileno, ofreciendo un recital, ahí estuve servidor grabando. Bueno, y también tiene un estudio introductorio sobre la poesía de Gonzalo Escudero, otro pues que también, ¿no?, en las vanguardias y sobre todo pues ha trazado con Carrera Andrade mucha de su carrera, ¿no?, y perfil en el ámbito diplomático y demás. Pues esto es más o menos Margarita Borja, ya me callo, creo que no me he equivocado en nada, ¿verdad, Margarita? Está todo correcto. Todo correcto, sabes mucho sobre mí. Sí, sí, sí. Pero claro, a la hora de entrevistarte, pues he querido averiguar, ¿no?, por dónde comenzar. Estoy desarrollando mis habilidades, ¿no?, para conducir entrevistas, llevarte a mi terreno o que tú me lleves al tuyo, ¿no? Pero yo he querido comenzar precisamente pues por ese ensayo, Vivir con libros, ¿sí? Porque es precisamente el que más me ha llamado la atención, más que un ensayo, es un apelativo, es un recorrido vital tuyo. Cada una de las partes en que se divide comienza con una frase, con una idea y a partir de ahí la desarrollas, ¿no? Voy a buscar la página donde he anotado, porque fíjate, ahí ya está. ¿Sí? Y voy a situarme aquí en la opción pantalla sin compartir. Vamos a ir pues a la página 80 y tantos, 76 de esta bellísima edición que compartes con Gilda Guerrero, Salvador Izquierdo y Eduardo Edmundo Mantilla. Eh, esta coincidencia de firmas es porque os prestasteis más o menos voluntarios a la iniciativa o vosotros compartís ya una relación de amistad o un contacto.
permanente. Karina nos contactó, fue ella, fue su idea, su editorial, Bello Gesto, ¿no? Porque aparte de tener la librería Tolstoy, ella quiso empezar con pues gestión editorial y ella fue la que nos invitó a participar, fue el sueño de ella hacer este libro, Vivir con Libros, y invitó a cuatro ensayistas para que hablemos de nuestra experiencia personal sobre como lectores, como amantes de los libros. Sí, pero también como escritores, porque, a ver, gozas de una erudición bastante manifiesta, ¿sí? Aquí vamos a estar repasando tus páginas que tienen mucho de trasfondo personal, ¿de acuerdo? Ahí te decía, esto no son meramente artículos de opinión, ensayos, lo que escribes. Hay mucho hay un bellísimo ejercicio de cronista, ¿de acuerdo? Tal y como lo he concebido al entrevistar y leer los perfiles de Sabrina Duque, sin ir más lejos, otra ecuatoriana que creo que tiene un estilo firme, ¿no? Yo te preguntaría, antes de meternos en camisas de 11 o más varas, ¿no? ¿De qué está hecha tu biblioteca, Margarita, actualmente? ¿Eh? Porque... Bueno, como cuento en ese ensayo al que le puse de título Breve historia de los libros que han escrito mi vida, dándole un poco la vuelta a la historia, porque no somos nosotros los que escribimos los libros, sino casi los libros los que han escrito mi vida. Tal vez yo no he escrito muchos libros, de hecho no he escrito ningún libro, he escrito ensayo, he puesto mis crónicas en un libro, pero no he escrito un libro, pero desde niña han sido el objeto más bello que he tenido entre mis manos. Así es que cuando vine a vivir a Alemania no me pude traer mi pequeña biblioteca, solo un par de cosas y además yo me imaginaba que ya pues acá es Europa, me encontraría nuevamente con todos los libros que siempre amé en ediciones originales. Aprendí a leer en alemán y entonces ya, ya no necesitaba mis traducciones que tenía en Ecuador. Años más tarde he vuelto a comprar traducciones para comparar, pero acá empecé a hacer una nueva biblioteca. Y lo que narro en mis confesiones, porque tienes razón, tengo un tono bastante, yo diría casi confesional, es que mi marido, con el que me casé hace 4 años, una de las cosas más tentadoras tenía como ser humano era su amor incluso mayor al mío por los libros y su erudición. Y entonces nos casamos nuestras bibliotecas y claro, la mía es diminuta en comparación a la de él, pero ya hacen una cantidad bastante impresionante de libros. No Una estoy en mi simbiosis, casa ahora, si no una... les mostraría, Sí. pero he tenido que salir porque ahí tengo a la niña, como mencionaste, una nena, entonces para poder hablar con tranquilidad me he venido a la oficina. Oye, ¿y qué es lo que predomina en tu biblioteca? O sea, ¿hay algún género literario, generación de Mm, autores o nacionalidad que se novela, distinga unas sobre otras? Novela, novela. Lo que más tenemos es novela del siglo XX. claro. No tenemos tantos clásicos, sí, claro, tenemos Shakespeare, Cervantes, sí, pero no, digamos que nos encantan a los dos, en eso coincide mi marido y yo, la novela del siglo XX. Siglo XXI, sí, siempre estamos al tanto de lo que se está publicando, pero te llevas más chascos. En cambio, ya las novelas del siglo XX ya mucho han pasado por muchos filtros. Entonces ya lo que queda es, la mayoría de las cosas que quedan realmente vale la pena leerlas. Tenemos muchas autoras y autores de americanos de Nueva York, no solo los típicos, no, sí, Paul Auster, tenemos autores como Leonard Michaels o Mm. Jhumpa Lahiri, que es una autora americana de origen de la India, y Ahora sí que así, me ahorita sorprendes. no. ¿Ves? Poco a poco estamos sacando tu erudición. Antes que nada, yo había hecho un orden de preguntas, ¿no? Pero también me gusta fluir como la corriente del agua, ¿no? En esto de las conversaciones. Estoy aprendiendo mucho de vosotros. He aprendido a escuchar, pero también a ver reflejada mi propia vida. Fíjate, esa forma de constituir bibliotecas, vos, tu esposo, a ti que te gusta subrayar los libros, tu esposo como buen alemán le gusta mantenerlos impolutos, eso lo he leído, te anticipo, y yo pensaba, ¿no? Cómo se forja el amor, la familia, ser madre, lo mucho que tiene que ver esa suerte de empatía, ¿no? Los ideales, qué tanto nos parecemos, qué tan diferentes podemos convivir y generar un proyecto compartido de vida, ¿no? Y no te voy a preguntar, solo es un comentario, pero vos me propiciaste una reflexión, ¿no? En mí,
también compartimos el amor por los libros. He dejado una biblioteca de 2000 ejemplares en Ecuador, hay que traerla poco a poco. Aquí tengo otra de 1000 y pico, repartida entre mi residencia habitual y la segunda de verano, ¿no? Y pues digo, yo he leído a Margarita el ensayo, digo, tampoco podría concebir mi vida en pareja con quien despreciara, desvirtuara o fuera indiferente a este fenómeno de la literatura. Ojo, tampoco con alguien del otro extremo, ¿no? Para quien la literatura constituyera sin razón, ego, oficio y algo así como barra futbolera. 7-24, 7 días de la semana, 24 horas, porque es que es aburrido. Me gusta ir a la montaña, criar a los hijos, preocuparnos de trivialidades, cocinar, ¿no? Pero claro, en algún momento de nuestras vidas, pues nos pasa eso, que encajamos la vida con quien de alguna forma pues no nos pertenece para compartirla. Porque el amor, en efecto, a veces aproxima a los ideales que uno dignifica dentro, pero una cosa es cómo lo pintamos y otra cosa es lo que sucede. Ahora has tenido la suerte, esa carambola, ¿cierto? Y digo, yo qué orgulloso me siento de Margarita Borja, que te conozco desde hace 10 años, ¿no? Te he visto crecer, madurar, y ya tenemos una edad considerable. Y por eso, fíjate que con la edad es cierto, ¿no?, que se suele trazar una línea aproximativa a partir de la cual el boceto de mujer o hombre en el que nos vemos reflejados para compartir el resto de nuestras vidas, pues lo hacemos, ¿no? Eh, y si apunta la línea, establecemos un trazo hacia adelante, lo extrapolamos y sentimos que a futuro hay algunas cosas o muchas que nos chirrían demasiado, pues hay cierto riesgo de que eso no salga bien, pero es inevitable. Con 30 o 40 años pensamos eso, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esa percepción? ¿Es así realmente? Y bueno, la pareja de uno, con la que uno ya decide estar ahí, la que uno escoge. Claro, yo me equivoqué la primera vez, mucho, soy divorciada, desde el papá de primera hija, y mi segunda pareja ya fue la vencida. Y no digo que sea perfecto, porque como dice Alain de Botton, que es uno de mis filósofos favoritos, un filósofo francés, te vas a casar con el hombre equivocado, es lo que él dice, porque, bueno, todo el mundo sabe cómo funcionan las relaciones, Sí, porque son un proyecto yo eso te lo juntos, pregunto pero, al hilo, perdón que te ¿mm? interrumpa, es que como habías dicho en ese ensayo y de los libros, que no hay peor pecado que amar la biblioteca del prójimo. No, no desearás la mujer del prójimo, no desearás la biblioteca del prójimo, porque claro, sí me enamoré de mi marido porque es lo más sexy en otra persona. Y además el diálogo con él, eso a mí me llena de ideas. Yo como buena geminiana, me gusta el ping-pong. Yo no suelo hundirme en mis propios pensamientos a profundidad, sino que mis pensamientos nacen de los otros. Y si yo no cultivo relaciones con personas que me nutran, que me provoquen, que me contradigan, que me hagan pensar en cosas que nunca había pensado, yo no tengo nada que decir. Yo soy un verdadero parásito literario. Yo nunca tengo ni idea propia, es todo lo que veo, lo que siempre estoy, tal vez todos somos así, pero creo que en mí es, si yo estoy encerrada en mi casa, no pienso en nada. Necesito la vida, necesito las relaciones sociales, necesito las fiestas, los juegos, la literatura. Entonces, claro, cuando no estoy leyendo, los libros igual funcionan como una especie de filtro entre yo y el mundo. Tal vez no de filtro, sino de bruma. Ujú. Y entonces lo hacen todo más bello o tal vez más feo. No sé, lo que es romantizar el mundo, ¿no? Que la Sí. realidad no es la realidad así como es, sino que la gente que lee pone un montón de capas. Por ejemplo, yo me voy a pasear a Viena y Viena no es Viena. Viena es la ciudad por donde eh, Franz Kafka y Milena pasearon un día enamorados. Viena es la ciudad que describe Joseph Roth en una novela. Entonces ya se vuelve ya las capas. Por ejemplo, hay una novela de Franz Werfel que estuve leyendo mientras estuve en Viena, Franz Werfel de la generación de Kafka, ¿no? El gordito, el gran Franz, creo que le decía Franz Kafka. Franz Werfel escribió una novela preciosa, tinta, en alemán es Blaue Frauenschrift, significa en español es
la caligrafía femenina pálida, como la letra pálida, como porque está escrito con una tinta casi que no se lee. Y es una historia de amor que se da en Viena, en un barrio que justo estuve visitando cuando estuve allí y estaba leyendo esta novela. Y entonces la experiencia de estar ahí se vuelve 1000 veces mejor. Porque la literatura crea la vida, como yo digo, escribe mi vida. Fíjate, el otro día no sé qué, a Sabrina Duque le maticé, porque claro, ella ha escrito de Nicaragua, viviendo allí, ejerciendo reportería sobre los volcanes, le sorprenden los conflictos sociales a partir de abril del 18, y bueno, por razones de trabajo y pues no puede involucrarse, ¿no? Entonces, pero de alguna medida tiene que rendir testimonio como buena cronista. Claro, eso te enfrenta a una disyuntiva, a los mundos que uno va viendo, pero esa capacidad me encantó, ¿no? Toda esa versatilidad y la clase de erudición que nos estás dando. Tú dices, fíjate, libre del peso de las modas, de las capillas, de cualquier urgencia de información, leer se convirtió en un acto de hedonismo puro. Era dueño de mi tiempo, de mi cuerpo y de mi pluma. Aquí parafraseas a Sergio Pitol. Ya estás leyendo uno de tus... Sí, No, no es ahí, o sea, lo cito, ¿no? sí, Lo sí, sí. cito. Y parafraseas porque continúas con la idea, entonces tu universo íntimo y tu relato gira en torno a lo que ha dicho a él. Entonces, si es Sí. parafrasear, entendamos las palabras en un sentido lúdico, ¿no? Y entre mis libros sueño, reflexiono, olvido y recuerdo, me detengo, busco y comprendo. Esta forma de relatar no es de un periodista, es de un escritor con cierto dominio de la expresión escrita, ¿sí? El uso de los verbos, el ritmo, cómo te vas deteniendo, ¿sí? Y justo también haces uso muy ajustado de cada uno, ¿no? Con lo que también quieres señalar al respecto. Y también aludes a ese juego que te gusta, ¿no? Los seres humanos necesitamos el juego y la imaginación tanto como el aire. Es decir, uno respirar libros también es vivir, ¿no? Contienen algo más que CO2. Es lo bonito. Entonces, Así es. Esto que anotas, mm, casi mi obsesión por la lengua, por crear algo muy bello cuando escribo, no importa de qué tema, no importa si estoy hablando de una anécdota o de política, tiene que siempre estar bien escrito, bien escrito no me refiero ya a bien redactado, porque en eso siempre fui buena. Desde que tenía 5 años ya escribía y ponía tildes. A los 5 años tuve una carta mía que le escribí a mi madre, creo, wow. desde pequeñita, abría y cerraba signos de interrogación, ya a los 7 años, pero así como como obsesión. Y claro, ya en la secundaria redactaba impecablemente. Luego estudié literatura y claro, mi redacción, mi nivel de conocimiento gramatical es es aburrido en el sentido de que es muy preciso. Y doy clases de español. También me gano la vida aquí en Alemania. Obviamente no vivo de de la escritura, vivo de dar clases de español y de inglés. Y entonces, claro, la gramática ya me la sé de memoria. Y fue allí cuando empecé a sentirme más libre, cuando me di cuenta de que yo podía jugar de una manera mucho más libre porque conocía bien las herramientas. Y el ritmo, como bien mencionaste, se convirtió tal vez para mí en las imágenes y el ritmo. Quiero crear imágenes, me gusta mucho describir a veces el clima, como, no sé, los árboles en otoño, pero siempre tengo que encontrar una imagen. No Para mí, sé, cómo son las ramas, y creo que las imágenes además te ahorran muchas palabras porque ya tienen todos los significados ahí. Para el lector inteligente que yo escribo pensando que los lectores van a disfrutar lo que encuentren y se van a encontrar allí. Entonces no me gusta explicar tanto las cosas, solo están ahí las imágenes para que cada una las lea. Y el ritmo, por supuesto. Me encanta que fluya. Yo leo en voz alta después mis columnas antes de enviarlas a la redacción del Universo y tienen que tener un cierto ritmo. Si no tienen ritmo, odio leer textos que sí. no tienen ritmo o que Además, están claro, así como... vamos a verla después, ¿no? Siempre te gusta, partes de una idea. La idea puede ser una situación, un recuerdo, lo que estás pensando en ese momento, alguna anécdota de la vida familiar, algún suceso tanto de Ecuador como de tu realidad más cercana, no necesariamente noticiosos, ¿no? Y de ahí pues dejas fluir y lo pones en relación a un contexto. Ya te digo, eso tiene más de crónica
que de artículo de opinión, del artículo es breve, ¿no? Pero aquí, si bien es breve en extensión, es bastante extenso en cuanto a cómo trazas las ideas, el significado, lo que nos llega. Pero aquí, continuando con el amor de los libros, pues fíjate, o sea, me quedo con la erudición, ¿no? Es decir, has leído más autores de lo que has sido capaz de escribir sobre ellos. Max Brod, Frank Kafka, Johannes Ursidil, Oscar Baum, Franz Werfel, Rosa Auslander, Bernard Malamud, Saul Bellow, creo que judío, es exiliado en Nueva York, le he leído hace muchos años, de la diáspora. Leonard Michaels, también lo he leído, Rivka Galchen, Irina Reind, Gary Steinhardt, Nathan Englander, Clarice Lispector, Alejandra Pizarnik. Digo, madre de Dios, hay muchísimos autores donde está presente el desarraigo y la emigración, ¿no? ¿Verdad? Entonces me da vértigo pensar en todo lo que has leído. Y ahí dices, en la biblioteca de mi marido se alinean en perfecta armonía los escritores de acuerdo a su geografía. El alemán, todo en orden perfecto, ¿verdad? Ay, ¿es cierto o es un Sabes mito? que mi marido es americano, Ah, mi marido es americano, pero sí, es un hombre ordenado, es un hombre, mi ex marido era alemán sí. y creo que mi marido americano es más ordenado que mi marido alemán, pero mi marido alemán era, mi ex marido era más, ¿cómo puedo? Rígido. Rígido. Hay una diferencia entre rigidez y orden. Entonces, claro, por ejemplo, el hecho de que nuestros libros de nuestra casa estén ordenados por orden geográfico, bueno, no es rígido porque estamos mezclando gente de distintas Sí, épocas y en distintos idiomas también. Pero bueno, yo creo que lo hacemos porque los dos somos migrantes y creo que la geografía, el lugar, juega un papel súper importante para nosotros. hombre, en efecto, mira, ya a medida que iba leyendo, llegaremos a la idea de la migración, ¿no? Pero claro, preparaba aquí preguntas que hacer, pero resulta que me las vas contestando a medida que voy navegando por el escrito en orden, en el mismo orden de lectura, ¿no? Y digo, entonces, ¿para qué le voy a preguntar si ya me ha contestado, ¿no? Yo tenía, fíjate, eh, hay algunas ideas, ¿no? Cuando te iba a preguntar cuál es la percepción que se tiene de la literatura hispanoamericana traducida al alemán, ¿no? Allí en Leipzig, yo me acuerdo de una traducción al alemán que creo que se ha hecho de Patria, de Fernanda Aramburu, y Sí, dices muy que, famoso. Estaban leyendo todos mis alumnos. vaya, y claro, ¿cuál es la percepción que se tiene de la literatura hispanoamericana? Supongo que traducida al alemán, meramente testimonial. Sabes que a nivel, digamos, general, de público en general, cuando yo a mis alumnos, que son gente, no son expertos en literatura, les pregunto qué han leído, qué les gusta, bueno, lo de siempre, ¿no? Algunos han leído Isabel Allende, un par, los más, un poco más cultos, han leído García Márquez, de repente aparece uno que conoce a Borges. Uh, A Cortázar, hay algunas ediciones de Cortázar que se vendieron muy bien, están en Zoocamp, en editoriales grandes, pero siempre estos, ¿no? Siempre los del boom. Y, y no, más allá de eso, no he escuchado nada. No he escuchado un gran amor ni un gran interés. Pero en la universidad donde yo estudié, sí había la carrera de literatura hispanoamericana. Y yo decidí conscientemente no hacer esa maestría, sino hacer la maestría en alemán de literatura general y comparada, porque como todo, tienen que convertirlo en política. Y ahí ya se convierte en lo que decía, de convento, capilla, moralismo, ¿no? Cuando empiezan solamente a escoger autores políticos, a hacerles preguntas políticas, a reducirles a la política. Entonces, claro, aquí en la Universidad de Leipzig obviamente tiene un montón de unos autores cubanos, muchos autores argentinos, o sea, se leen autores argentinos y chilenos que hablaron sobre las dictaduras. Siempre es eso, ¿no? Entonces, cuando invitan escritores de otros países, de países más bárbaros, porque en el fondo eso es lo que están haciendo, están invitando gente a hablar de las barbaridades de sus países, nunca les preguntan sobre su literatura, les preguntan sobre la política del país. Fíjate, Esto es eso lo que parece interesarles muchísimo a nivel de ferias hablaba con y un de compañero. estudios académicos. Perdona que te interrumpa, siempre interrumpo porque se me enciende la bombilla. No, no, te va a agradar. Cristian Giovanni Sarango está invitado también al festival, es un profesor de la UTPL.
natural de Loja. Pero resulta que es el mejor investigador que he encontrado hasta el momento en la obra de Ángel Felicísimo Rojas, El Éxodo Yangana. Tiene un estudio precioso de los lojanismos, ¿no? Y digo, pero qué chévere, pero si son palabras que yo escuchaba cuando era niño y perviven allí y se han adaptado a lo que es al ámbito rural lojano, ¿no? Y va a hablar sobre eso y me decía, oye, Aitor, ojalá pudiéramos convertir todo esto en proyecto porque, ¿sabes qué? Echo de menos aquí una maestría en el país, no hay sobre literatura ecuatoriana. Sí, hay sobre en el ámbito latinoamericano, o bien las pocas que hay tienen un perfil donde está presente lo ideológico, ¿no? Es de sobra conocido que la Flaxo tiene una orientación progresista, ¿cierto? Pero claro, uno va allí y hay cierto lineamiento woke del progresismo moderno, ciertas manifestaciones de la ideología del feminismo que no es feminismo, es una versión extrema, ¿no? Y un poco forzada y que no representa la mayoría del sentir de nosotros. Pero sí estamos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer, ¿no? Acabar con muchísimas violencias y machismos. Exacto. ¿No? Y fíjate, digo, ¿qué razón tienes, Margarita? Y ves, una cosa es lo que pretendía hacer en la entrevista y otra cosa es por dónde nos está llevando, querida amiga. Y me ha dado, ¿no? Por eso decías que todo libro no es el resultado de la opinión de su autor, sino una expedición donde nos vamos liberando de perjuicios, opiniones y convicciones. Sobre todo nos vamos adentrándonos en la condición humana, ¿no? Uf, Eso, encontraste tal vez el centro de mi pensamiento para escribir, para vivir y para leer. Yo creo que nuestra peor faceta como seres humanos es cuando nos ponemos a dar opiniones de las cosas. Nos Oye, volvemos uno más de un montón y vamos, caemos en el maniqueísmo muy rápido. La forma más hermosa de entender el mundo es contar historias, porque cuando tú cuentas una historia, la historia está en movimiento, te está mostrando, es como, ¿cómo se llama este objeto que los niños tienen con caleidoscopio, cristales? Es caleidoscopio. caleidoscópica, una historia bien contada es caleidoscópica y a la final no está muy claro el mensaje, ¿no? Oye, pero es que cada vez que tomas un caleidoscopio para escribir una historia, tiene Entonces, una forma diferente. Entonces, exactamente. es un Y una buena ciclo. historia la lees, la relees, cada vez te está diciendo algo y todos los escritores que a mí me gustan son así. Cuando hay escritores ideológicos, porque los hay tanto como lectores ideológicos, tú enseguida ya lo ves que tiene Sí, una agenda. Entonces está escribiendo para comprobar una idea y lo hace hasta el final. En cambio, hay otros autores como Dostoyevsky que parece que está defendiendo una idea, pero después te trae un personaje que le contradice y luego otro y se vuelve sí, no polifónico. Pero entonces eso es otra historia, porque te está intentando llegar a la claro. parte más profunda, Pero que hay, es también, la también condición humana, las emociones. hay autores y sobre todo autoras que utilizan las estructuras pues, del género, por ejemplo, de lo fantástico, de lo histórico, novela dictador, novela perfil psicológico, para reflexionar sobre la condición del feminismo, ¿no? Que está muy bien, que es necesario. Entonces, cuando eso lo hacen con cierto grado de equilibrio y más o menos en la misma línea que el resto de técnicas narrativas o puntos de vista que defiendan, el resultado las respaldan, ¿no? Es decir, eso contribuye a que la suma del todo sea mejor. Y ahí aplaudo, ahí te matizo, ¿no? Con esto a propósito de la literatura escrita por mujeres en Latinoamérica, ¿no? Es una discusión que la tenemos muy presente, pero en otras se abusa tanto, está tan patente ese perfil ideológico, que cuando escriben pensando en un perfil exclusivo de narratario, perdón, de lector, exactamente, que es, pienso escribiendo en aquellos lectores que sean afines a mi perfil ideológico. Eso las limita por un lado. Y por otro, en conjunto, su narrativa se desinfla, ¿no? Hace que pierda interés, la verdad, y no les deja bien paradas en ese sentido. Y el hecho de ser constructivo, de liberarme de prejuicios y ser un poquito ecuánime, ser más independiente en el criterio, pues te granjea enemistades, ¿no? Pero un libro no es de quien lo escribe, es de quien lo lee, lo destripa y tenemos todo el derecho y libertad de hacerlo. No me ha dejado. Ah, Bueno, eso es algo que uno va aprendiendo y también depende de tu personalidad y a veces también es un privilegio poder escribir con libertad. eh, El universo en realidad es un diario con muchas voces
creo que últimamente además se han vuelto mucho más progresistas Sí, de lo que eran, mucho más de decir las cosas. Por ejemplo, ya por supuesto en la época de Correa eran súper anticorreístas y eso es un poco obvio porque casi todos lo eran, pero ahora que este nuevo presidente tampoco se han mordido la lengua a la hora de hablar de los escándalos sobre el dinero. Publicaron ayer una carta que le escribía la primera dama sobre las cosas que dijo en el día de la violencia, de sí, la sí. eliminación de la violencia con la mujer. O sea, sí se abren, es un periódico que está trabajando con el mundo de hoy. Eso me alegra y también tiene voces quizá arcaicas o he leído, algunos de mis colegas tienen un pensamiento muy distinto al mío, pero eso debe ser un periódico, debe dar voces a muchos tipos de perspectivas. Entonces sí, me han dado la libertad Me de alegro. narrar muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablo de la Primera Guerra Mundial, tengo una de mis columnas que está en mi libro, es sobre una exposición que yo visité en Berlín en el 2014, porque eran 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, se estaba conmemorando y se hizo una exhibición escalofriante. Como periodista, yo hubiera podido describir entonces quién lo organizó, qué objetos había, no sé qué. Pero el lector va a olvidarse de eso. Al siguiente día le entra por acá, le sale por acá. Lo que yo decidí es invitarle a observar conmigo un objeto. Y eran estos títeres que los soldados se habían hecho en las trincheras para pasar el tiempo en ese horror en el que vivían. Unos títeres así hechos con, me imagino, con incluso instrumentos como armas, no armas, pero quizá usaron instrumentos quirúrgicos porque estaban hechos así en la madera, con unas caras un poco aterradoras. Y a través de ese objeto, de esa imagen, yo ya transmito todo el horror que era seres humanos, que hace poco eran niños, que dentro también siguen siendo niños, matando a otros y muriendo en una guerra que nos quitó la inocencia en Europa, ¿no? Creo que fue el fin de la inocencia de muchas maneras. Y, y eso es lo que intento hacer, ¿no? Cuando cuento una historia, reducir, encontrar el Aleph. El Aleph, Telmo Herrera lo señala el hilo conductor, ¿no? Cómo unir historias tan diversas, todo ese collage en algo coherente. Pues fíjate, tú lo llamas el Aleph. Claro, a mí me surge, también he colaborado con medios, ¿de acuerdo? Y siempre he tratado de convencerles de escribir desde muy lejos sobre cosas lejanas para ellos, pero hacerlo de una forma que atraiga el interés, la curiosidad y tenga la posibilidad de conocer, ¿no? Más allá de ese cajón territorial con fronteras donde están metidos embutidos, por eso son invisibles, porque no tienen interés en lo ajeno, ¿no? Y claro, convences primero a un medio que piensa que todo son noticias que se producen, son actuales, son del ámbito local y que la gente no tiene interés en lo que sucede fuera. Es un reto. Llegué a encasquetar, fíjate, aspectos tan ajenos a su cultura, pues en un diario boliviano con cierto éxito e interés, ¿no? Hablar de lo que significa para mí la madre, ¿no? Y la literatura castellana en un medio boliviano que todavía algunos pues tienen cierto resentimiento ideológico con la época de la colonia, con lo que es la madre patria, ¿no? Lo pongo entre comillas, Mm. por citar un ejemplo. Y a mí me ha gustado esa forma que tienes de escribir crónica, porque no hay mucha política, dejas la ideología a un lado, a mí me gusta también dejarla, o bien que se advierta muy sutilmente entre líneas y refugiándote en la ambigüedad, ¿no? Porque como no se puede confundir ficción con realidad, pues anda, joderos, y ahí tenés que no soy yo, es el narrador. Pero ahora, claro, hay la manía de confundir al autor con el narrador y sus personajes. Si tú escribes sobre un psicópata y unos personajes que le cortan la cabeza a otro, te van a decir asesina en serie, ¿no? En fin, y luego atribuir a la literatura una, que es verdad, que no es ficción, ¿no? Existe esa manía, o sea, ¿cómo hacer frente a la falta de comprensión lectora ahora de la gente, ¿no? Confunden lo Bueno, figurado con lo literal. como columnista, evidentemente, yo he reflexionado mucho sobre el género, ¿no? Sí, Entonces, un columnista es el que escribe de yo.
yo Claro. pienso, o sea, para eso te pagan. No te pagan para contar noticias, sino para saber lo que tú opinas sobre las cosas. En principio es un género el que yo odiaría. El último, así por lo que te Ujú, dije antes, que creo que lo que opinar no es nuestra mejor faceta como seres humanos. Suele matar el diálogo. Cuando empiezo con una opinión contra opinión, no hay crecimiento humano. Pero la columna, yo opino, tú puedes mostrar tu perspectiva del mundo de tantas maneras. ujú. Claro, tú has mencionado a Leila Guerrero y ahí hay muchas columnistas que han decidido que van a compartir su visión del mundo con otras herramientas. Entonces, por ejemplo, yo me leí Milena Jasenska, la novia de Kafka, Ujú. la que se volvió famosa por las cartas que Sí, sí, sí. tenemos que Kafka le escribió a ella, pero antes nadie hablaba de que ella era una periodista. Ahora ya, al menos en el mundo alemán, ya existen ediciones completas de sus columnas. Ella cuando vivía en Viena, con su marido, que era un bueno para nada, ¿no? Estos bohemios que andaban en los Uf, cafés, bebiéndose el dinero que ganaba la Milena, ella trabajaba, escribía columnas para un diario en checo, ¿no? Ella era checa y sus columnas son bellísimas, y también están llenas de historias, están llenas de sensaciones, de pequeñas anécdotas, y luego igual te cuenta lo que está sucediendo y tú ves cómo ella mira las cosas, pero es una de las columnistas que me ha influenciado y también cosas como la premio Nobel, ¿no? Es Svetlana sí, Alexievich, ahí lo tengo guardando anotado. las enormes distancias. Sí, Esta es sí. una mujer que no va corriendo detrás de la noticia, porque para eso ya están los reporteros, sino que espera a que ya nadie le importe. Y ella decía, cuando todos se fueron y les dejó de importar porque ya no era urgente, ahí es cuando yo llegué y quería escuchar lo que la gente tenía que decir. Y yo creo que ahí es donde empieza la verdadera percepción de los hechos, cuando ya no son calientes, cuando ya tienes más libertad para observar qué está pasando. Por eso yo creo que ese periodismo de contar lo urgente es cansado para quien lo hace y para quien lo lee, porque te sientes desbordado de información. Y yo por eso al escoger de qué hablo, busco cosas que tengan una relevancia que creo que van a ser interesantes todavía en 10 años. Incluso si es las palabras de la primera dama el otro día, eso fue algo coyuntural, pero son lo Sí. mismo que yo he estado escuchando decir a mis tías desde que soy niña y he sufrido por esa mentalidad y la comprendo. Y creo que patearle la cabeza en Twitter no sirve de nada, así no funciona el diálogo. Sí, lo que pasa es que vivimos una sociedad, fíjate, de desenfresno y en vez de opinar con la razón, se opina con los sentimientos, ¿no? Ahí siempre los sentimientos es un poco lo primario, lo emocional. Yo lo comprendo, somos seres espirituales, pura efervescencia. Pero también, bueno, también tenemos que pararnos y reflexionar acerca no solo del sentido que tiene el ser humano, ¿no? Que pinta en este mundo, sino también para qué estamos. Bueno, me recordabas, mencionada, sí, Svetlana Alexievich. Yo me acuerdo ahora, fíjate, por eso cuando no miro, busco algunas cosas en internet que no me acuerdo el apellido. Alma Guillermo Prieto es una excelentísima periodista y escritora mexicana, ¿no? La dieron el premio Princesa de Asturias. Y fíjate, ella cuenta, tiene 72 años al tiempo que se hizo, pues sí, ahora, 26 de julio de 2021, el perfil, ¿no? Y cuenta historias desde que los tiempos de la revolución en Nicaragua, ¿no? Entonces ahí la dejo. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Me acuerdo también Palazzi, también, y porque todo esto de la crónica, los perfiles, que escribas en primera persona, yo esto, yo lo otro, opino, no te convierte quizás en una columnista, es decir, donde se refleja la ideología, ¿no? Porque lo haces de una forma muy sutil, a veces es una primera persona no omnisciente, ¿de acuerdo? Sino más bien que te encargas de relatar los hechos de una forma más bien objetiva, ¿no? En fin, es bonito y a mí me ha gustado. Y claro, estamos mezclando todo. Yo por eso, fíjate, yo seguía, cuando yo me preguntaba, digo, bueno, y Margarita Borja, tanto hablar de libros, tanta erudición, digo,
tuvo que tener algunos antecedentes familiares en cuanto a grandes bibliotecas, ¿no? No pocos escritores se jactan y se enorgullecen de que donde sus abuelos, sus tíos o de niños había bibliotecas. ¿Y para qué te voy a preguntar si luego resulta que nos cuentas que efectivamente, sin perjuicio de que tu relación con los libros se ha ido transformando con los años, aquí nos refieres a la biblioteca de tu abuelo, sí, en vuestra casa de Guápulo? O lo leo el fragmento o me lo cuentas tú brevemente. Elijamos lo segundo. Mira, la biblioteca de la casa de Guápulo era de mi madre, donde solo habían libros que eran permitidos por su crianza muy católica. Uf, Y yo me enteré años después de que la copia que teníamos del amante de Lady Chatterley, que a mí me emocionaba muchísimo leer, estaba censurado el que teníamos en casa. Y por supuesto teníamos un montón de novelas sobre internados, de sacerdotes, de niños católicos buenos, pero todo me leí todo, yo era insaciable. La biblioteca de mi abuelo estaba en su casa en Bellavista, cerca de ah, Guayasamín, del centro, ahora hay un centro cultural ahí arriba también. La biblioteca de mi abuelo, él la heredó de su tío Rafico, que era amigo íntimo de Benjamín Carrión. De hecho, estuvieron algunas cartas, entre ellos Rafael Alvarado, creo, Salazar. Entonces la biblioteca de abuelo era una cosa, era un mundo, era bajar a su sótano, tenían en la parte baja y era fascinante, además mi abuelo, una persona, a mí me ha marcado, es como es mi padre, mis abuelos son mis padres, yo les considero tu mis abuelo fue padres. docente, profesor de universidad, erudito, escritor, porque tenía una biblioteca tan Sí, amplia. embajador del Ecuador en el Vaticano, una de esas personas cuya vida ya echa una luz a todas las generaciones, ¿sabes? Como que ya naciste nieta de esa persona y tienes el privilegio de sentirte bien contigo mismo. Jo, Es oye, algo que ya no se habla de esto porque es verdad, es un privilegio, pero es eso, ¿no? Algunas personas tenemos la suerte que tuvimos a alguien en nuestra familia que nos dejó la vida llena de dignidad para todos. Ya casi hagamos lo que hagamos con ese abuelo, ya nos amamos a nosotros mismos. muchos de los mejores escritores, fíjate, porque el chisme también me gusta, ¿no? Pero para observar, ¿de acuerdo? Como vos haces, para luego tener un criterio si es que llego a opinar, sin meterme demasiado en las redes sociales. Bueno, sí existe el mito, aparte, primero los ecuatorianos reniegan del realismo social porque dice que cargaron demasiado tiempo con ese complejo de que había que escribir sobre la sociedad de la época de una forma objetiva y precisamente literatura histórica, ¿sí? Para recrear y recordar a los ecuatorianos los hitos sobre la construcción de la República del Ecuador, ¿no? Los que se van, esto, lo otro, los últimos días de Eloy Alfaro, los no sé cuántos, todo eso, ¿no? Y luego ya en los 70 la revolución, ¿no? Había que innovar, pero conforme al código ideológico del progresismo, ¿no? Un poco emulando el espíritu de Cuba. Bueno, y un largo etcétera, ¿no? Y luego los egos. Oh, yo la tengo más grande que tú, yo también, esto, lo otro. Y otro de los mitos, bueno, es que los escritores ecuatorianos que han pasado a la posteridad son los burócratas, los que han ejercido cargos diplomáticos. Y claro, como tenían dinero para dedicarse a escribir y publicar, pues no, no hay problema, ¿no? Bueno, oye, cada uno conforma su destino en relación a lo que le ha tocado vivir, ¿no? Y siendo consciente de esas ventajas o limitaciones, se dedica a escribir y punto. Y si tiene una opinión al respecto, pues creo que la tiene que relativizar, ¿no? Entonces, pero sí es curioso, ¿no? Hay una presencia muy potente de profesionales diplomáticos. Hay un libro editado por AFESE sobre historia y, bueno, es literatura y diplomacia en Ecuador, ¿no? Es un tocho, pesa Mm. mucho. Y si te das con él en la cabeza, te prometo que vas a tener que ir a urgencias, ¿no? Al Eugenio Espejo. Sí, vi el otro día a alguien hablando sobre este libro, no lo he Exacto. visto, pero Me lo bueno, regalaron. Gonzalo Escudero, que es mi poeta favorito de todos Sí, los tiempos, resulta que era también diplomático. Y también, claro, Jorge Carrera Andrade y otros, largo, etcétera. Y pero Gonzalo Escudero siempre me habló de una manera muy íntima a mí por su relación con la religión. Yo no soy religiosa, pero soy una persona muy mística. O sea, ajá, a mí me encanta pensar en lo que no se puede ver.
siempre. Y es el tipo de literatura que más me gusta. Y Gonzalo Escudero, tú ves ese viaje de entre un catolicismo rancio en el que le criaron de iglesias en el centro histórico hasta una mística, yo ya diría sacrílega, porque Oiga, utiliza los símbolos religiosos mm, católicos de maneras eróticas, etcétera. O sea, como es... la gran tradición de poetas místicos, ¿no? De poesía mística. Pero él ya es un hombre del siglo XX y además el Ecuador se vuelve parte de su creación, su mito, de los mitos que él crea, el Ecuador está entre sus mitos. Es un poeta al que no se le ha dado el lugar que tiene. Él debería ser leído internacionalmente, pero claro, no hay traducciones. En Ecuador mismo se lo lee poco. Es un poeta complejo, eso es cierto. Pero Pero fíjate, me estás recordando a alguien que empezó igual que Gonzalo Escudero, pero no llegó a la mística, llegó al desmadre. Francisco Tobar García, además diplomático. mm, Narrador, poeta y creo que el mejor dramaturgo que he tenido, ¿no? Que sus tiempos ahí en la universidad, sus obras de teatro, y ahora no lo recuerda nadie. Murió en el más absoluto anonimato, ¿no? Creo que le velaron o hicieron el funeral en el Colegio San Gabriel un día entre semana que había escuela, ¿no? Eso cuenta. Y que le llevaron de Guayaquil a Quito, pues medio engañado, porque en Guayaquil no tenía posibilidad de ser atendido, estaba pues, reducido pues, a ser cuidado por alguno de sus hijos, ¿no? Pero vaya, y verás, él venía también de ese catolicismo rancio y conservador al que atizó sin piedad, ¿no? Se ocupó de escribir sobre lo que no interesara a nadie, sino que resultaba incómodo. Por eso le despellejaron los de perfil conservador, pero es que también tuvo, dio de todo también a lo del otro sector. Entonces, un amor, odio, terminó también viviendo en España, México, creo que Venezuela, bueno, ignoro un poco, pero mm, muchas de sus obras, las dos primeras terminaron siendo secuestradas o censuradas, te cuento. Y luego ya, gracias a Dios, que Efraín Villacís, cuando hizo una colección para el Consejo del Poder Judicial, Literatura y Justicia, incluyó ahí autobiografía inolvidable de mi tía Eduviges, ¿no? Y he encontrado por 20 céntimos de euro una primera edición de Pares o Nones. Fíjate. Más luego Danu, un libro de poesía firmado por él, que está viniendo a casa. Una primera edición preciosa. muy Entonces, bien. no, no, me llega muchísimo. Hay tantos autores claro, tal vez Oh, no, y no van a tener, y no han tenido, y no tuvieron el lugar que deberían tener en el panteón de los sí, grandes, pero yo creo que eso también en cierto sentido está bien, porque buscar la fama, ese afán de que te reconozcan, de que te pongan, eso ya revela un poco de mediocridad. Hay muchos autores que a mí me sorprende la cantidad de esfuerzo que dedican a que les reconozcan. Cuando hay genios que murieron al absoluto anonimato y bueno, quedaron los libros y esos libros encontrarán sus lectores. Yo en ese sentido soy un poco, tal vez sí, mística. Yo creo que uno no debe forzar las cosas y la autopropaganda, el autobombo a mí me pone un poco nerviosa. No a sé, mí me resulta yo en eso soy un indiferente. poco pudorosa. No, lo hago a veces porque no me queda otra claro, tengo que compartir yo misma mis columnas, invitar a la presentación de mi libro, pero me pone incómoda. Prefería no tener que hacerlo, la verdad. Por cierto, La cosa es que, claro, quieres tener lectores y que te conozcan, que te lean, pero eso sucederá. Si tú escribes bien, encontrarás tus lectores. Y claro, Gonzalo Escudero tal vez no esté donde debería estar, pero ha tenido lectores. Y yo, la forma en que yo le he leído ya es casi con devoción y estoy segura que no soy la única. Entonces, creo que muchos autores simplemente deberían relajarse y dejar que las cosas sean como son, porque uno no escribe para que le alaben. Eso sucederá si tiene que suceder y cuando tenga que suceder. fíjate, ahora te iba a preguntar, ¿conoces algún autor en cual Alemania y Ecuador haya tenido mucho que ver? ¿Conoces alguno? ¿O te lo muestro yo como síntoma de curiosidad para que escribas sobre él? Y un perfil extraordinario. Y además, Conozco algunos, pero a ver, cuéntame. no, no.
¿Te acuerdas tú de Diego Viga? No. Es un escritor judío alemán ecuatoriano, para empezar. Ujú. Fue médico, nació en 1907 y falleció en el 97. Ha escrito muchísimas novelas editadas en Quito. Debe tener un perfil parecido a Humberto Salvador, ¿no? Muy del psicoanálisis. Te voy a compartir pantalla. O sea, ya es hora de que escribas una columna sobre él. Hay 2 libros que quiero comprar, están en unas librerías de Santiago de Compostela, uno en alemán y sí, Pero 2 en ¿cómo están español. en alemán? ¿Él escribió en español o cómo? Editó a ambos lados de nuestro Ah, querido muy sumo bien. océano que nos separa. Espera, espera. Es que esto es lo bueno, querida amiga, porque lo que te dije, tenía pensado hablar de ti sobre algunas cuestiones, pero mira a dónde nos lleva, ¿no? Es totalmente... Vamos a ver, ¿ves la pantalla? ¿La puedes ver? Sí, sí, Compartir, la mira. veo. Diego Viga. Diego Viga Paul se hacía llamar Engel. Paul Engel, médico investigador. Nació en Viena, Paul fíjate. Engel. Ah, Sí, sí, sí. Paul de En Engel. Ujú. 1907 se doctoró en medicina en el 33, aceptó un puesto en Montevideo en el 35, se casó en matrimonio por distancia, regresa a Viena, se va a Bogotá, recibe una cátedra en biología, no regresó a Austria hasta el 45 y en el 50 se marcha a Quito, ya, donde toma como nombre Diego Viga, ahí no han escrito mal. Y dijo, Diego Viga fue uno de los escritores austriacos, que no alemán, bueno, igual donde nació en aquella época pertenecía a Alemania, pero fue uno de los más productivos, ¿no? Escribió en Mm. Quito prácticamente en 32 años 15 novelas y cuentos en alemán, así como un tratado científico y filosófico. El escritor salió más tarde. Corte Paralelo se publicó en el 69, después, en fin, un largo etcétera. Pero fíjate, Ujú. es un autor austriaco en Qué el exilio. interesante. Sí, sí. Bueno, Voy a buscarlo. Yo tengo mi templo, pues donde voy a buscar estas cosas, es la Biblioteca Nacional Alemana, que está aquí en Leipzig, donde hay todos los libros que se han editado alguna vez en alemán y o sus claro. traducciones es que tienen que ver con el mundo de habla alemana. Claro, nació en Austria, pero yo creo que a nivel, o sea, a nivel lingüístico, el hecho de que haya cosas escritas en alemán o traducido al alemán, esos puedo encontrarlos Y y la, así la que hará opción una es que peregrinación la en opción es que su búsqueda. en los tiempos en que nació, quizás el territorio pertenecía a Alemania y después a Austria. Bueno, hay un conflicto que, como estoy tan lejos, pues es normal que Era pueda tener Austria, no, problemas. era todavía Austro-Hungría, era todavía el Ajá, Imperio Austrohúngaro, ¿ves? si nació en 1907, ¿no? Pues ahí lo dejo, pero fíjate Y Viena, de la qué forma capital. encontramos un vínculo, porque también en Creo que alemán, se te ha cortado un poco, te veo congelado. sí, pero me escuchas, que es lo importante, ¿verdad? Se cortó la imagen. No, no, ahora Ahora sí. Sí, es que de vez en cuando hay interrupciones. sí. Bueno, creo que ya estamos llegando a la hora. ¿Quieres que te cuente una última cosa sobre mí? ¿Qué te Claro. interesaría? ¿Qué crees que les podría interesar a los posibles lectores? ¿Qué te quedaste con ganas de preguntarme? Yo me quedé con ganas sobre todo por esta cuestión de, hablas de romantizar el mundo, ¿no? Pero hoy en día cultivar ideales nos enfrenta un poco contra la sordidez, ¿no? Uno se piensa qué tan útil es que empleemos la vida y el pensamiento y el tiempo en algo tan inútil como son las artes, ¿no? Ahí fíjate, te quería leer algo de Nunzio Ordine, ¿no? La utilidad de lo inútil. Fíjate, dice, en su brutal contexto, la utilidad de los saberes inútiles se contrapone a la utilidad dominante, es decir, la del dinero, ¿no? En nombre de interés económico. Esto mata de forma progresiva la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil que debería inspirar toda actividad humana. Y se pregunta, en el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro. Porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio, mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué pueden servir la música, la literatura y el arte. Y añado, pero es que ahora ni siquiera sabemos para qué sirve un utensilio, ¿no? Uf. Eh, Bueno, es que es evidente que las artes no sirven para sobrevivir, porque si fuéramos, si estuviéramos pensando en lo básico, bueno, necesitamos comida, necesitamos vestido, pero
hay un ensayo hermoso de Herta Müller, ¿sí? ¿Sí? Ella, esta escritora rumana, sobrevivió Ah, a toda la sí, sí. persecución, a la parte soviética, ¿no? Y ella tiene un ensayo precioso del que hablé una vez en una de mis columnas, sobre cómo el arte también les ayudaba a sobrevivir a las personas, incluso en campos de concentración. También de esto habló Primo Levi, sobre el hecho de que Ujú. la gente que sobrevivía no siempre era la que estaba mejor alimentada o eso, sino la gente que era capaz de soñar y de seguirse levantando cada día y conservar su dignidad. Entonces no tenía tanto que ver con lo material, sino con la belleza, tal vez, con seguirte lavando el cuerpo, seguir ¿Cuánto? soñando con ciertas cosas, no dejarte matar la imaginación. Y Gerta Müller hablaba de que cuando estaban, no sé, no me acuerdo exactamente el contexto, pero eran estas chicas de Rumania que no tenían nada, estaban en una situación muy mala, pero se conseguían carmín con alguna cosa, se pintaban los labios para estar bonitas, cuando lo que tenían era hambre y frío. Y no Además, se trata aquí de vanidad física, se trata del hecho de que la belleza el ideal de que la vida puede ser otra cosa, de mirar los pájaros, mirar para arriba, en realidad, a pesar de que dije al inicio, sí es una forma de sobrevivir, pero es alimento para el alma, porque evidentemente no somos ah, cuerpo. caray, Y en ese sentido, el arte no creo que debería ser, creo que debería estar relacionado al dinero. Es algo súper triste cuando empiezan, por ejemplo, con obras de arte fantásticas, cuánto cuesta o se empieza a venderse. Todo creo que mercantiliza, mercantiliza. el dinero corrompe las cosas. Yo en ese sentido siempre tengo una relación muy extraña con el dinero. No me gusta tener dinero. Cuando tengo dinero en mi cuenta de ahorros, tengo que comprarme algo bonito. No me gusta que esté ahí guardado, me estresa el hecho de acumular dinero. Siempre he sido así, desde niña. Sí. Lo presto a la gente, lo uso para algo. Tal vez nunca me ha faltado, pero nunca he tenido mucho. Y estoy bien así. Me encanta. Lo que sí, entonces para mí siempre ha sido muy natural el priorizar la belleza ante el tener. Una amiga me decía es el ser y no el tener. Y el arte te hace ser más. Expande la experiencia humana, expande la experiencia humana. El dinero no, el dinero te permite obtener más cosas, pero las cosas no expanden la experiencia. Por eso uno de mis columnas también hablo, lo que está en mi libro, sobre viajar. No, la persona cosmopolita no es la que ha viajado a más lugares, porque es como el rico que se compra cosas, es el que ha visto, el Pero que ha observado mejor. Y tú puedes mirar sin salir de tu casa, eso, puedes leer las experiencias de un viajero, una novela, no necesitas ni salir de tu habitación, esa experiencia de ser se puede crear sin tener. Claro, lo mínimo sí, pero Margarita, para concluir, fíjate, sabes que viví muchos años en Rumanía, ¿no? Pero jamás lo he pisado. Tuve pareja rumana y por eso sí es verídico que cuando yo vivía en Madrid, Herta Müller, ¿no? Pronunció más o menos en lengua rumana, ¿no? Ce mai bine, bueno, todavía sabía hablar rumano. Y me firmó el libro, o sea que sí, tengo conocimiento de causa. Y su padre era de ascendencia alemana, por eso tuvo que huir del país, porque una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, claro, los que tenían ascendencia alemana en el país tuvieron que huir, si no les caía encima el mm, régimen comunista, ¿no? Entonces ahí sí, sí, entiendo perfectamente. Pero qué lindo. Yo, esta conversación espero que sea tan hermosa como ese tesoro que guardas, pues un diccionario del año 1884 dedicado a Margarita María, ¿no? En fin, que tienes por ahí, hablas de él. Y también ese es mañana en La mi batalla gran tesoro. piensa, de Javier Marías, o Estatua de aire de Gonzalo Escudero. Así que ahí lo dejo, son cosas de las que hablas. Pero bueno, esto es no más que un hasta luego. Ahora cada uno tenemos nuestras obligaciones. Ya primero voy a dar por concluir aquí la charla, así que no te asustes. Un abrazo a todos los que habéis escuchado esta charla.